Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría ordinaria, ¿verdad? De cálculo superior. Con la disculpa del caso, ¿verdad? Que me he conectado un poquito tarde, pero estamos aquí ya para desarrollar la tutoría. Solo me gustaría saber si me escuchan. Hola, muy buenos días, licenciado. Sí, se le escucha perfectamente. Muy bien, excelente. Gracias por la confirmación. Dentro de unos 2 minutos iniciamos formalmente. Permítanme nada más. En eso, tal vez se conectan más estudiantes, ¿verdad? Sí, dígame, ¿cuál es su duda? En el último ejercicio de la tarea que hay que seleccionar, hay que hacer todos los ejercicios o solo hay que seleccionar uno, licenciado. Vaya, allí según menciona ejercicio 3 que vale el 20%, ¿verdad? Utiliza el método de los multiplicadores Lagrange, dice, para encontrar los extremos con restricciones de la función dada. Seleccione al menos uno. Sí, en este caso, allí da la indicación seleccione al menos uno, ¿verdad? Pero sí se queda un poco corto porque lo menos podría ser uno, pues entonces significa que pueden ser uno, dos o así, ¿verdad? Si dijera por lo menos, si dijera a lo máximo uno, ¿verdad? Am, vamos en ese caso me voy a quedar por ahí porque sí, dice a selecciona al menos uno. Significa que usted puede elegir uno o más, ¿verdad? Entonces, fíjense que justamente ayer estaba platicando con el señor coordinador y nos mencionaba sobre esto, pero mm, sobre la tarea, ¿verdad? Pero no nos aclaró esa parte. Dejémoslo ahorita que van a tomar solo uno y yo les confirmo entre semanas, porque a veces el coordinador cuesta que responda un poquito, pero siempre contesta, eso es lo bueno. Así es que yo le confirmo entre semanas, estimado. Por lo menos vaya tomando uno. Hoy voy a explicar uno de esos, no de estos, sino más bien uno idéntico a estos. Sí. No sé si pude contestar a su pregunta, estimado Cristian. Muy bien, excelente, muy bien. Bien, entonces vamos a proceder a compartir pantalla.
Ustedes me confirman, por favor, si se logra visualizar. Tenemos ahí lo que es, bueno, tutoría ordinaria, ¿verdad? De la cátedra de cálculo superior. Vamos a comenzar hablando de lo que es, solo confírmeme si se logra visualizar, por favor. Sí, Sí, Muy bien. Vale, entonces, como ustedes lograron visualizar en el material, la unidad número 2 tiene por nombre derivadas de orden superior, máximos y mínimos. En la tutoría de repaso estuvimos hablando de las derivadas de orden superior, hablábamos de las de segundo orden, que fue la que es la que más se utiliza en este material, ¿verdad? También decíamos que era de clase 1 si tenía una derivada, de clase 2 si tenía, era continuamente diferenciable 2 veces, ¿verdad? Y de clase 3 y así sucesivamente íbamos agregándole derivadas. Y después también hablábamos de las derivadas parciales mixtas y así. Ahora vamos a estar hablando un poco sobre los máximos y mínimos y cómo más o menos podemos encontrarlo. Posiblemente ustedes, eh, me imagino que ustedes son de esos estudiantes que siempre andan buscando información, ¿verdad? Así es que se pueden encontrar con otro tipo de definición, con otro tipo de analogía, pero aquí se les va a brindar una idea cómo es que eh, se pueden trabajar lo que es los máximos y los mínimos. Entonces vamos a comenzar hablando de máximos, máximos y mínimos. Mínimos, así, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene una idea de lo que es máximos y mínimos, que me pueda dar una introducción. Estamos en el apartado de identificación de los saberes previos, ¿verdad? Sabemos de que más de algunos de estos términos ustedes ya lo han manejado o lo han escuchado, son los valores que toman la función en determinados puntos, ¿verdad? Eso nos dice Cristian, el estudiante Salvador levantó la mano, dígame. sí, licenciado, pues yo levanté, bueno, también esto lo vimos en cálculo eh, diferencial, donde calculábamos los máximos y los mínimos de una función. Me acuerdo que el valor también, en determinación así, que es el valor, pues, mayor o menor, ¿verdad? Que toma una función, ya sea en un determinado intervalo. Este puede crecer o decrecer, el máximo o mínimo. Y también en los conjuntos se ve esto también. Muy cierto, exactamente. Vaya, no estaba muy equivocado, sabía que ustedes tenían una idea, ¿verdad? Entonces, en este caso, como estamos hablando de varias variables, vamos a dar también otro, gracias por su aporte, vamos a dar otro, digámoslo así, otra forma, ¿verdad? De cómo podemos eh, entender esta parte de los máximos y mínimos, ¿ya? No sé si alguien más escribió, voy a verificar porque... Ujú. Bueno, estamos bien, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Imagínense ustedes, por ejemplo, si tenemos, estamos en R3, ¿verdad? ¿Ya? Así. Sabemos de que este es el eje Y, este es el eje X, el eje Z. Y imagínense que tenemos una figura más o menos así, ¿ya? Como un tipo embudo. Entonces, si nosotros vemos, aquí tenemos un punto rojo. Ese punto rojo le vamos a llamar mínimo, ¿ya? Mínimo, en este caso, ¿ya? ¿Por qué le vamos a llamar mínimo? Simple y sencillamente porque si nosotros ubicamos, si nos ubicamos en este punto rojo, voy a por aquí, este punto rojo, ¿sí? Y tratamos la manera de mover ese punto en cualquier dirección, no vamos a encontrar otro punto que sea mayor que ese, ¿sí? Es decir, este punto lo podemos mover, como lo vamos a mover en cualquier parte de este bosquejo,
no podemos encontrar otro punto menor que él. Por lo tanto, este punto se convierte en un mínimo, ¿ya? Esa sería como una idea, pues, ¿ya? Cualquiera puede decir, el bosquejo lo dice todo, está más abajo. Sí, también lo podemos ver así. Es el punto menor, digámoslo así, también. Ahora, veamos el siguiente. Vamos a ver si me... en cuanto a ustedes son matemáticos, ¿verdad? Tal vez el bosquejo no es el mejor, pero la idea es la que quiero brindar, ¿sí? Trabajemos la imaginación abstracta, ¿verdad? Bien, aquí sería. Ahora le vamos a dar vuelta a la cuestión. Aquí, como estamos en R3, no podemos dibujar un polígono, sino más bien tenemos que dibujar un, en este caso, un cuerpo geométrico, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro punto, ¿verdad? Que en este caso le vamos a llamar máximo, la misma analogía, porque en este caso si movemos este punto en cualquier parte del gráfico, no vamos a encontrar otro punto que sea menor que él, o esté abajo. En este caso, todos los puntos de este gráfico, de este bosquejo, están abajo de este punto rojo. Por lo tanto, este se vuelve un máximo. Así, máximo. Ahora, pero se pueden dar casos bien particulares. Eso también pasa. Lo voy a poner, sí, aquí lo voy a hacer. A ver, tal vez me sale aquí. Imagínense que tenemos un bosquejo así, más o menos así. Más o menos así. ¿Ya? Donde tenemos, voy a poner con rojo mejor, para que se mire un poco mejor. Tenemos dos puntos. Y en este caso tenemos dos puntos máximos, ¿ya? En este caso habría que diferenciar que este de acá va a ser un máximo absoluto, absoluto. Y este de acá, que podemos ver aquí, sería un máximo relativo. ¿Por qué sería un máximo relativo el segundo punto? Le voy a llamar, al primero le voy a llamar un peso 1 y a este le voy a llamar un peso 2. Que mira, es bien ese 2. P sub 2. ¿Por qué podemos llamarle, bueno, por qué podemos decir de que los dos son máximos, pero uno es absoluto y el otro es relativo? ¿Alguien me podría dar una idea por qué? Permítanme. Levantó la mano, Mario Salvador, dígame. Bueno, usted le llama máximo relativo porque simple y sencillamente es el punto donde la función cambia de dirección. Ya puede ser decreciente a creciente o viceversa. Máximo relativo, sí, tiene un poquito de lógica. Sí, sí. Ajá. ¿Alguien más pudiese darme otra opinión también? Sabemos que como dice el estudiante, ¿verdad? Eh, donde la función termina de crecer y luego, por una parte, ¿verdad? Y por otra parte, en una termina de crecer, de crecimiento, ¿verdad? En la otra, decrece hacia abajo. Entonces, ese sería como la cresta, ¿verdad? De una onda. Podemos valorarlo así también. Y, pero aquí hay algo que me gustaría que ustedes me ayudaran a diferenciar, por si tienen ahí la idea, ¿verdad? Que porque aquí tenemos dos máximos, pero uno es absoluto y el otro es relativo.
Vamos a ver si alguien ha escrito. No. Vaya, estimados estudiantes, vaya, para no confundirlos, como mi intención no es confundirlos, sino más bien aclararles y orientarles un poco, como les dije al principio, la idea es que ustedes tengan un poquito claro cómo es esta cuestión, ¿verdad? Este es un máximo absoluto porque de alguna manera es el punto más grande, digamos, es el punto que está en lo más alto, ¿ya? Pero de toda la región, ¿sí? Ahora bien, imagínense que nosotros hacemos lo siguiente. Alguien mencionó lo que voy a decir ahorita. Imagínense que nosotros agarramos una parte de este bosquejo, agarramos una parte de este bosquejo. Imagínense que vamos a utilizar este arroz. Vale. Imagínense que vamos supuestamente lo había. Imagínense que vamos a agarrar solo esta partecita del bosquejo. Entonces, ese bosquejo es como que tengamos esto, menos. ¿Sí? Así. Un chiquito me quedó. Lo voy a hacer aquí. Ahí está. Entonces, vemos de que este sería el punto del cual estamos hablando, que es un máximo relativo. Es relativo porque él es el máximo, pero solo en un pequeño entorno, ¿ya? Pero el otro es un máximo absoluto porque es el más grande, digámoslo así, de toda la región. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, la diferencia entre un máximo absoluto y un máximo relativo es que uno es más grande de todo el bosquejo y el otro es el más grande, pero de una pequeña región, ¿sí? Así sería la analogía de este bosquejo, ¿ya? Nada más como orientación. Ahora, imagínense, pero hay puntos bien raros, digamos, llamémosle así, en palabras de buen salvadoreño, que sin embargo no podemos encontrar. Por ejemplo, el famoso, también llamado punto silla, ¿ya? Punto silla, vamos a ver. Ya hablamos del punto máximo, del punto mínimo, del punto máximo relativo y la misma analogía es hablamos del máximo relativo, máximo absoluto y la misma analogía es para el mínimo absoluto y mínimo relativo. Vamos a hablar hoy el punto silla, del punto silla, ¿ya? Voy en este caso voy a intentar hacer un bosquejo aquí, porque este punto silla casi siempre es como cuando si ustedes lo buscan en cualquier bibliografía van a encontrar que se va a encontrar como ¿cómo le llaman a eso? Pero es como la que le colocan a los caballos en la parte bueno, en la parte del lomo, ¿verdad? Sí. Exactamente, donde las derivadas parciales se anulan, donde la pendiente es cero. Efectivamente, eso es justamente lo que es el punto sigue. ¿Ya? Vamos a ver si me sale por aquí el bosquejo. Voy a hacerlo aquí. Imagínense este bosquejo. ¿Ve? Así. ¿Ya? Vamos a decirte que... Vale. Supuestamente eso sí. Sabemos que estamos hablando de bosquejos en R3, ¿verdad? Así. Vaya, imagínense que nosotros colocamos un punto rojo aquí. ¿Sí? Por ahí. Si nosotros observamos, si este punto rojo
¿sí? Lo muevo en la dirección de la línea roja, ¿ya? Vemos que los puntos que se encuentran son menores que él, ¿ya? ¿Qué me hace pensar esto? Me hace pensar de que este punto rojo que acabo de dibujar es de alguna manera un máximo, ¿ya? Si lo imagine que lo desplazamos en esta línea roja que acabo de dibujar, eh, podemos decir entonces que está en la parte de arriba y por lo tanto es un máximo, ¿sí? Ah, pero miren lo siguiente, miren qué pasa lo siguiente. Ese mismo punto lo movemos de aquí en esta línea azul, miren, y al movernos en esa línea azul, podemos decir entonces de que vemos que ese punto tiene un comportamiento de que todos los puntos que va a encontrar van a ser mayores que él. Significa entonces que estaríamos hablando de un mínimo, ¿ya? Es decir, por una parte, el punto silla, perdón, este punto, eh, si lo desplazamos en la línea roja, sería un máximo. Pero si lo desplazamos en la línea azul, sería un mínimo. Así pues, en realidad no sería a ese tipo de puntos que por una parte son mínimos y por otra parte son máximos. A ese tipo de puntos se le llama punto silla, donde la pendiente es cero, donde el gradiente o la derivada parcial se anulan, ¿ya? Eso, como lo decía el estudiante anteriormente, aquí lo vi, vamos a ver, Mario Salvador Serpas, así, justamente. Entonces, ese comportamiento es el que tiene el punto silla, ¿sí? Ahí. Ahí tenemos los tres tipos de puntos. El punto, los mínimos, los puntos mínimos, los puntos máximos y el punto silla. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, estimados estudiantes. No, licenciado, de mi parte no. Bueno, esto nada más lo voy a colocar, no es ni mínimo, ni mínimo, y no es tampoco, no es máximo, no es máximo. Sí, lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es? Es un punto silla. ¿Ya? Así. Llamamos un punto silla. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a proceder a trabajar lo siguiente. Tenemos por aquí. Esto se me fue, ¿verdad? Vaya, voy ahorita les voy a desactivar un poquito lo que es un ratito lo que es la presentación de la pantalla. Voy a nada más a pegar una proposición que necesito mostrársela, ¿verdad? Aquí tenemos. Dígame, Cristian Giovanni Díaz Alas, aquí estoy en sintonía, dice, cuando está explicando. Está explicando, excelente, excelente, vaya. Solo le mencionaba que por el momento
estaba pegando una imagen que quiero mostrarles, pero no sé si tenía alguna pregunta, estimado Cristian. No por el momento, pero debo saber que aquí estamos presentes. Excelente, excelente. No, no se preocupen, estimados estudiantes, eh, decirles que yo siempre con los estudiantes que siempre he atendido, siempre les digo lo mismo, siéntanse en confianza. Eh, yo sé que pasa de que a veces uno se levanta a tomar una tacita de café o algo, ¿verdad? Y de repente se pregunta y uno pueda que no esté. Le digo porque me ha pasado a mí en reuniones de tutores, pues ya me ha pasado que por casualidad me levanto a tomar una taza de café y ya me están preguntando y yo no estoy en ese momento. No se preocupen conmigo, no se preocupen, siéntanse en confianza y cualquier cosa que estamos, ¿verdad? Muy bien, tenemos por aquí la proposición 1, prueba de las segundas derivadas parciales. Nos dicen que, pero voy a verificar primero que sí estoy presentando. No, pero no estaba presentando. Aquí está. Bueno, hoy sí creo que estoy presentando, ¿verdad? Sí, Sí, Excelente, muy bien. Vaya, miren. En este caso tenemos la proposición 1. Dice la prueba de la segunda derivadas parciales. Sea A como B un punto crítico. Sabemos que un punto crítico puede ser tres cosas. Puede ser un mínimo, puede ser un máximo o puede ser un punto silla. Cualquiera de esos tres. ¿Ya? Dice que es un punto crítico de z igual a una función que está en variables de x y y. Suponga que f de x aquí, nada más, aquí es x, x, voy a poner abajo, f de x, x, voy a quitar esto. Y la segunda derivada la segunda derivada parcial con respecto a x, y la segunda derivada parcial con respecto a y la derivada parcial, ¿verdad? Que es cruzada, en este caso x primero con x, después con y, son continuas en un disco centrado en este punto crítico, ¿ya? Entonces me dice que la función d, que está desglosada de la siguiente manera, la segunda derivada parcial con respecto a x por la segunda derivada parcial con respecto a y, menos en este caso, la segunda derivada mixta, ya podemos llamarla así, ¿verdad? Eso lo vimos en la tutoría de repaso y esa está elevado al cuadrado, nos va a dar un resultado. Y si ese resultado es mayor que cero y además de eso, la segunda derivada con respecto a x, y hay un errorcito también, la segunda derivada con respecto a x, evaluada en ese punto es mayor que cero, entonces la función evaluada en a, b es un mínimo relativo. ¿Ya? También, de igual forma, decimos que si la función esa, llamada d, es mayor que cero, y la función aquí también es x, que es la segunda derivada con respecto a x, lo voy a escribir aquí, aquí, es menor que cero, entonces la función evaluada en el punto crítico a, b es un máximo relativo. Y si esa función evaluada en a, b es menor que cero, entonces nos dice que la terna, en este caso a, b, f de a, b, no es un extremo relativo. ¿Ya? Y si esa función d, evaluada en a, b, en el punto crítico a, b, es igual a cero, entonces la prueba no es concluyente. En términos determinantes, la función d, evaluada en x, y, puede escribirse como aquí, como lo tenemos aquí, ¿verdad? Solo que en este caso, vamos aquí a corregir, decirle de que ahí estaría, ¿sí? Esta es una X. Siempre cuando vayan a revisar el material, verifiquen algunas cositas ahí.
siempre están, ¿cómo le pudiese decir? Hay unos pequeños errorcitos de edición nada más, pero la idea sí es la correcta. Así es que no se vayan a confiar en ese sentido. Esta definición también, esto es también llamado el hessiano, ¿verdad? Esto que esta función d. Se la voy a reescribir por aquí de la siguiente manera. Imagínense que esa función d la estamos evaluando en punto A, B. Y si ese punto cumple lo siguiente, se las voy a resumir, digámoslo así, todo este montón de letras que podemos llamar así de la proposición, se lo reescribiría de esta manera, miren. Si es, digamos, mayor que 0, y además de eso, se cumple de qué? Se cumple de que la segunda derivada parcial con respecto a x, evaluada en A, B, es mayor que 0. Entonces hablamos de un mínimo. Entonces, aquí le voy a poner mínimo. De un mínimo. Y si esta función d es menor que, bueno, siempre sí es mayor que 0, pero la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada parcial con respecto a x, evaluada en A, B, es menor que 0. Entonces hablamos de un máximo. Así. Y luego, si es menor que 0, ¿qué es lo que pasa? Aquí, si la función d, ¿verdad?, es menor que 0, entonces hablamos de un punto silla. ¿Sí? Y si es igual a 0, no se pueden hacer conclusiones, dice. No es concluyente, le voy a poner. No es concluyente. ¿Ya? Esto porque cuando estuve dando la lectura a esta proposición, cuando hablamos de esta D, que vemos aquí, es esta D, miren. ¿Sí? Esa función. Como les digo, también le llaman hessiano. Y cuando vi esta proposición, bueno, yo la vi bien y todo, ¿verdad? Pero también pensé en ustedes, porque de alguna manera, cuando ustedes ven bastante texto y bastante nomenclatura, simbología, tienden a confundirse. Entonces dije yo, mejor voy a buscar algo que les pueda ayudar. Y en este caso, me encontré con este resumen, llamémosle así. Una idea más resumida y les puede servir muchísimo. Vaya. Entonces, a partir de ello, vamos a hacer un ejemplo. ¿Va? No sé si con esta definición tienen dudas o hay algo que no les pareció mucho, algo que no les quedó muy claro, me lo pueden decir. Con gusto se los trato a la manera de explicárselos, ¿verdad? Todo bien por mí, Lick. Excelente. No sé los demás. Todo claro, licenciado. Muy bien. Bueno, ya. Entonces voy a proceder a hacer un ejemplo ahorita. Vale, vamos a ver. En este caso, voy a desplazarme un poquito para acá. Vale. Veamos entonces, nos piden en el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo. Determinar. ¿Qué queremos determinar? Los extremos de la siguiente función. De la función f de x, y, tal que esa es igual a 4x al cuadrado
más 2y cuadrado menos 2xy menos 10y menos 2x. Eso es lo que queremos determinar, ¿verdad? De esa función queremos determinar sus extremos, ¿ya? Vamos a proceder entonces a ver cómo lo va. Vaya. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar calculando la primera derivada con respecto a x. Esta es la derivada, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿ya? Evaluada en x, y va a ser igual. En este caso, vemos de que esta se me vuelve constante, esta también, ¿ya? Y esta no, porque tiene x. Entonces aquí me va a quedar 8x menos 2x menos, perdón, no, menos 2x no. Aquí está. Sería menos 2y, ¿sí? Menos 2. Así, ¿verdad? La primera derivada de la función, primera derivada parcial con respecto a x, me quedaría 8x menos 2y menos 2. Ahora procedamos a calcular la derivada con respecto a y de f de x, y. Entonces, en este caso, las x se me hace constante. Aquí me quedaría 4y, ¿sí? 4y aquí. Luego me quedaría menos 2x y menos 10. Así, 4y menos 2x menos 10. Ya encontré la derivada parcial con respecto a y de f, ¿verdad? Así. Ahora, vamos a continuar calculando lo que es... vaya, en este caso vamos a proceder a, como ya encontramos lo que es las primeras derivadas parciales. Hay alguien, ¿verdad? Que quiere. Ranza, admitir. Ahí está. Muy bien. Como ya encontramos las primeras derivadas parciales, entonces lo que vamos a hacer aquí es igualar a cero estas funciones, ¿ya? Para encontrar el punto crítico. Entonces aquí me va a quedar 8x menos 2y menos 2 es igual a 0. ¿Esto qué implica? Implica que 8x menos 2y es igual a 2. Así. Entonces a esta le vamos a llamar ecuación 1. Y de aquí vamos a decir de que 4y menos 2x menos 10 es igual a 0. Esto implicaría entonces que 4y menos 2x sería igual a 10. Y a esto le vamos a llamar ecuación 2. Así. Lo que andamos buscando ahorita a partir de las primeras derivadas parciales con respecto a x y luego con respecto a y es buscando lo que es el punto crítico, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos esas dos ecuaciones, podemos proceder a reducirlo. Entonces, de ecuación 1 y ecuación 2, tenemos lo siguiente, observen. Tenemos, por ejemplo, si yo coloco esta ecuación 1, 8x menos 2y igual 2, y a la ecuación 2 yo lo multiplico por cuál lo puedo multiplicar, vamos a ver, sería por 4, ¿verdad? Para que este me quedaría como menos 8x y se me anularía con aquello, solo que en este caso voy a reescribirlo aquí para que no me quedaría así, menos 2x más 4y y esto es igual a 10.
¿ya? Que sería siempre la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico la ecuación 2 por 4, me quedaría aquí me quedaría menos 8x, ¿verdad? Menos 4, sería 16, ¿verdad? En este caso me quedaría más 16 y, y esto sería igual a 40, así. Esto con la intención de reducirlo. Entonces aquí vemos de que aquí se me anulan 8x menos 8x, y como resultado aquí me quedaría 14y es igual a 42. Si nosotros en ese caso procedemos a hacer los despejes correspondientes, me quedaría de que y es igual a 42 sobre 14, ¿verdad? Que sabemos de que 42 entre 14 me da igual a 3. Entonces, y va a ser igual a 3. Ya encontré y. Ahora voy a sustituyendo y igual 3 en la ecuación 1, lo voy a sustituir porque lo puedo sustituir en cualquier otra, en la segunda ecuación también, pero lo voy a sustituir en la ecuación 1. Sería 8x menos 2 por 3, ¿sí? Menos 2 por 3. Diríamos que aquí sería igual a 2, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría menos 2 igual 0, pero ya después una sola vez voy a pasar el 2. Aquí me quedaría 8x menos 6 es igual a 2. Entonces x va a ser igual a, este está restando, para sumar me quedaría 8, pero el 8 lo paso a dividir, me quedaría 8 entre 8, al final me quedaría x igual a 1. Entonces, ya encontré lo que es el punto crítico. Esto implicaría entonces que el punto crítico es el siguiente, sería 1,3. ¿Qué pasa con este punto crítico? Este punto crítico puede ser tres cosas, ¿verdad? Puede ser un mínimo, puede ser un máximo, puede ser un punto silla. ¿Cómo procedemos para verificar si es un punto que sea mínimo, que sea máximo o que sea puntos silla? Vamos a hacer lo siguiente. Veamos, vamos a proceder a calcular lo que es las segundas derivadas parciales. ¿Ya? Aquí sería, vamos a calcular entonces la segunda derivada parcial con respecto a x. Esto yo lo voy a hacer así, pero si ustedes lo pueden hacer de una sola vez, se lo mencionaba en la tutoría de repaso, también lo pueden hacer. Yo lo hacía así. Se recuerdan que yo decía la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a x. Así. Esto no es más que la derivada parcial con respecto a x ¿de quién? De la derivada de la primera f de x que nos encontramos, ¿verdad? Que esto no es más que f de x, así. Entonces, solo voy a hacer la muestra para que ustedes, si alguna vez observan esa nomenclatura, a eso se refiere. ¿Cuánto nos dio la primera derivada? Nos dio 8x menos 2y menos 2, ¿ya? Entonces lo vamos a sustituir aquí. Aquí sería la derivada parcial con respecto a x de 8x menos 2y menos 2. Así. Vemos de que en este caso, como vamos a derivar con respecto a x, aquí me va a quedar 8. En este caso va a ser 0 porque y es constante. 2 es constante, por lo tanto, la segunda derivada parcial
con respecto a x sería 8. ¿Sí? Ahora vamos a proceder a calcular la segunda derivada parcial con respecto a y. Todos estos, ¿cómo le podría decir? Todos estos cálculos ya lo hicimos, ¿verdad? En lo que es la tutoría de repaso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a derivar de una sola vez aquí con respecto a x. ¿Quién? A f de x, ¿verdad? Aquí. Y esto no es más que, perdón, no es más que la derivada parcial con respecto a x de quién, de f de y, perdón, era y aquí. Voy a borrarlo porque estamos derivando con respecto a y. Y justamente eso también le decía el día que trabajamos lo que es la tutoría de repaso. No nos vayamos a confundir, así como me confundo aquí por ratito yo, siempre, porque en una es con respecto a x y la otra es con respecto a y. Aquí me quedaría entonces la derivada parcial con respecto a y de f de y, pero ¿quién es f de y? Vamos a buscarlo, ¿cuánto nos dio? Nos dio 4y menos 2x menos 10. Eso fue lo que nos dio, ¿verdad? Entonces vamos a sustituirlo ahí abajo, en esta parte de acá. Quedar 4y menos 2x menos 10. Así. Aquí esta sí la podemos derivar, estas son constantes, entonces aquí me va a quedar, esto va a ser igual a 4, ¿ya? Por lo tanto, la segunda derivada parcial con respecto a y me va a quedar igual a 4. Ahora vamos a proceder a calcular lo que es voy a pasar esto por acá para que no nos confundamos. Entonces, vamos a calcular la segunda derivada parcial. Va a ser mixta, ¿verdad? Esto no es más que la derivada parcial con respecto a x por la derivada parcial de la función con respecto a y. Pero la vamos a colocar aquí de una sola vez. Así. ¿Ya? Entonces aquí me queda la derivada parcial con respecto a x. La derivada de f de y sabemos de que no es más que lo que ya colocamos aquí. Es 4y, ¿sí? Menos 2x menos 10. Pero hoy lo vamos a derivar con respecto a x. Aquí nos quedaría, ¿qué nos quedaría? Esta sería constante. Aquí si vamos a derivar me quedaría menos 2 y el otro sería constante, entonces me daría 0, ¿verdad? Por lo tanto, aquí voy a escribir que la derivada parcial cruzada va a ser igual a menos 2. Ahora, me imagino que ustedes se estarán preguntando, bueno, ya calculó las primeras derivadas, ya encontró el punto crítico, que es 1,3, ya encontró la segunda derivada con respecto a la segunda derivada parcial con respecto a x, la segunda derivada parcial con respecto a y, la segunda derivada en este caso sería de una función que es mixta, diferenciable, ¿verdad? ¿Y qué procedemos a hacer hoy? Hoy vamos a aplicar lo que anotamos anteriormente, ¿sí? ¿Y qué fue lo que anotamos? ¿Cuándo es que va a ser un mínimo? ¿Cuándo va a ser un máximo? Y todo eso lo tenemos aquí, ¿ya? Hoy vamos a proceder a calcular el llamado también hessiano, ¿sí? Vamos a mover por acá. Entonces, aquí voy a reescribirlo. Sabemos de que, por ahí creo que me ayuda. Sabemos de que la función está de la siguiente manera, la voy a reescribir. Es igual a la segunda derivada parcial con respecto a x, evaluada en x, y, ¿sí?
por la segunda derivada parcial de y, evaluada en x, y también, menos la parcial mixta, la segunda parcial mixta, aquí sería f de x, y, evaluada en x, y también, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, vemos que aquí justamente lo tenemos, miren. Vaya, si aquí nos hubiesen terminado con valores de x y y, nosotros procedemos a calcular lo que es la función, que es la segunda derivada con respecto a x, pero evaluando el punto crítico. En este caso, como es una constante, no es necesario evaluar el punto crítico, ¿verdad? Porque siempre nos daría 8. De igual forma aquí, en la segunda derivada de orden, en este caso, perdón, segunda derivada parcial con respecto a y la segunda derivada cruzada que tenemos aquí. Entonces vamos a proceder, aclaro eso porque va a haber ocasiones que aquí me terminen variables de x y y, ahí sí vamos a sustituir el punto crítico. Aquí no va a ser necesario porque ya tenemos, las funciones son constantes. Por lo tanto aquí me va a quedar 8 por 4 menos, en este caso sería menos 2 al cuadrado, ¿sí? Dándome un resultado aquí, sabemos de que 8 por 4 es 32 y menos 2 al cuadrado es 4, 32 menos 4 me va a dar un total de 28, ¿sí? ¿Qué pasa aquí entonces? Vemos que el hessiano, ¿sí? Es mayor que 0, ¿verdad? El resultado que nos dio es mayor que 0. Y si es mayor que 0, y además de eso, también podemos ver de que la segunda derivada parcial con respecto a x también es mayor que 0, entonces concluimos que estamos hablando de un mínimo relativo en este caso, ¿verdad? Un mínimo, hablamos de un mínimo, ¿ya? Aquí según la proposición que teníamos, aquí se la voy a mostrar. Miren, aquí la tenemos, ¿ve? Está, si dice que si la función d es mayor que 0, evaluada en A como en el punto crítico es mayor que 0, y la segunda derivada con respecto a x evaluada en el punto crítico también es mayor que 0, entonces hablamos de un mínimo, ¿ya? Aquí sería, en nuestro caso, sería que este es mayor que 0 y que además la segunda derivada con respecto a x es mayor que 0, por lo tanto vamos a estar hablando de un mínimo, así. Así es como se debe trabajar eh, este tipo de ejercicios, ¿ya? Ahora vamos a continuar aquí. Vamos solo nos falta evaluar, ¿verdad? Lo que es la función en este punto crítico, que ya sabemos que es mínimo. Sabemos de que la función es f de x, y igual a 4x al cuadrado más 2 al cuadrado, así, menos 2xy menos 10y menos 2x, así. Al evaluarlo aquí lo que vamos a tener es, sabemos de que equivale, como es el punto crítico, sería equivale 1 más 2 por 3, que es el valor de y, en este caso al cuadrado, menos 2 factor de 1 por 3 menos 10 factor de 3 menos 2 factor de 1. Y si resolvemos todo esto nos va a dar menos 16. Y este sería el mínimo, ¿ya? Del que estábamos hablando, ¿verdad? Ahí. ¿Sí?
Es así como se resuelve este tipo de ejercicio, estimados estudiantes. Está un poquito larguito, pero algunas cosas yo las desgloso bastante para que ustedes me comprendan, ¿verdad? Ya ustedes a la hora de resolver, si ustedes dicen, no, esto lo puedo hacer más rápido, puedo tomar este atajo, hágalo, no hay problema. Ahí es cuestión, ¿verdad? Siempre las tutorías de repaso tratan sobre que el estudiante se sienta un poquito más orientado y comprenda la temática. Ya después puede aplicar todas sus habilidades y destrezas, ¿verdad? Que ya ha obtenido en los saberes previos. Muy bien, me gustaría saber si tienen alguna duda con alguna parte del ejercicio. No sé si tienen alguna duda, alguna opinión sobre el ejercicio que acabo de explicar. Por mí no, De mi parte, no, Lick, todo claro. Muy bien, ahora vamos a proceder a... Fíjense que tenía un ejercicio aquí para ustedes, pero voy a explicarle por cuestiones de tiempo, no voy a hacer que después no me ajuste, voy a explicarle otro ejemplo que a ustedes les va a ayudar muchísimo, solo que, vamos a ver, tendríamos lo que es, ahí está. Vale. Voy a procederlo aquí, vamos a encontrar lo siguiente por aquí. Vale, eh, dice que, dice, halle los extremos, los extremos, los extremos de la función le vamos a llamar un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo 2. Hay los extremos de la función x, y, que es igual a 3x menos 2y, cuando está sujeta a la restricción. Vamos a colocar aquí. A la restricción x al cuadrado más 2y al cuadrado, y esto es igual a 1. Procedemos entonces a realizar la respectiva solución. Así. Muy bien. Entonces, aquí vamos a utilizar lo que es el método de los multiplicadores de Lagrange, que ustedes lo pueden encontrar en la página más o menos, lo más importante, llamémosle así, en la página 27 a la 29 del material. Ahí ustedes pueden ubicarse un poquito. Tenemos también que ahí nos mencionan de forma general que el gradiente de la función evaluada en un punto, ¿sí? X sub 0, ¿verdad? Va a ser igual a lambda veces una función g evaluada en ese punto g de x sub 0, donde a lambda le llaman multiplicador, multiplicador de Lagrange, Lagrange, así, bye. Esto es de forma general, estimados. En nuestro caso lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos entonces aquí, como ustedes pueden ver aquí el gradiente, aquí se me olvidó colocar que es también gradiente por aquí, porque si no van a anotar ustedes después. Ahí está.
Vaya, aquí lo que quise escribir fue lambda veces el gradiente de la función g evaluada en x sub 0. Así es. Ahí cuando ustedes lo encuentren o ya lo encontraron, van a notar que lo había escrito un poquito mal, pero ahí está de forma general. Procedemos entonces. En nuestro caso, vamos a lo que vamos a andar buscando es la derivada parcial con respecto a x, y esa la vamos a igualar a lambda veces lambda veces la derivada parcial con respecto a x de la función g, ¿verdad? Y también vamos a estar aquí de igual forma para la derivada con respecto a y, ¿sí? Va a ser igual a un g de y aquí, y donde también la condición nos dicen que g de x, y tiene que ser igual a 0. Aquí, cuando ustedes vean esto en el material, esto, decirle que este punto solo me representan punto, pero puede ser en R2, en R3 y así sucesivamente. En nuestro caso, es de dos variables, ¿verdad? Entonces procedemos y sabemos de que f es esto, ¿verdad? Tenemos bien claro que f es esto. Esto es f. Pero ¿quién es g? G lo vamos a obtener de acá, ¿ya? Me dicen que g de x, y tiene que ser 0. Entonces, aquí vamos a decir de que g de x, y va a ser igual a x al cuadrado más 2y menos 1, y eso tiene que ser igual a 0. Así, ¿verdad? Y donde aquí le voy a poner f de x, y va a ser igual a 3x menos 2y. Así. Procedemos entonces, en este caso, a calcular las primeras derivadas, ¿verdad? Entonces, la derivada parcial con respecto a x va a ser igual a, veamos, sería igual a 3, ¿verdad? Y la derivada parcial con respecto a y sería igual a menos 2. ¿Por qué? Porque el 3x se me vuelve constante. Y ahí tenemos lo que es la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Nótese que lo que vamos a ir formando es esto de acá, miren. Es esto de acá, ¿ya? Y a partir de eso nosotros vamos a encontrar lo que son los extremos, ¿ya? Vaya, vamos a continuar entonces. Ahora, tenemos de que no hemos encontrado lo que es g de x, ¿verdad? La derivada parcial con respecto a x de g sería igual a, en este caso, 2x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2y es constante y menos 1 también es constante. ¿Ya? Ya tengo g de x, miren. Ahora vamos con g de y. G de y. Que no es más que la derivada parcial con respecto a y de la función g, ¿verdad? Aquí sería este constante, y 2y, esa sí la puedo derivar. Entonces aquí me va a quedar 2. ¿Ya? Así. Vamos a ver. Permítame. Sería x, sí, estamos bien. G de y, en este caso, me quedaría 2y, ¿verdad? Sí. Pero que aquí no le escribí el cuadrado. Por eso que no me daba. Sí. Ahí no le había puesto el cuadrado. Vale. Ahí. Entonces G de Y va a ser, bajamos el 2 como es una función de la forma x a la n, ¿verdad? Su derivado va a ser n por x a la n menos 1. Entonces aquí sería 4y. Así sería. Ya tenemos la derivada parcial con respecto a y. Así. Ahora, utilizando las ecuaciones que ya habíamos mencionado,
vamos a proceder ya a calcularla, ¿verdad? Que f de x igual a, en este caso, vamos a la primera, f de x es 3, vamos a hacer un poquito más por acá, f de x es 3, entonces 3 va a ser igual a lambda veces, en este caso, g de x. ¿Quién es g de x? Es 2x, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Vamos a ver. Implica que, que lambda, va a ser igual a 3 sobre 2x. Eso es lo que implica. ¿Ya? Vamos a llevarlo así un poquito, separándolo para que no nos confundamos. Y de la segunda que tenemos que f, la derivada parcial de f con respecto a y igual a lambda veces g de y, ¿verdad? Aquí en este caso me quedaría aquí, ¿cuánto nos dio f sub y? Vamos a ver, nos dio menos 2, aquí. Menos 2 es igual a lambda veces g de y, en este caso nos dio 4y. Entonces, ¿qué implica esto? Que lambda va a ser igual a menos 2 sobre 4y. ¿Sí? Así. Vemos entonces que hemos obtenido dos valores de lambda, de tal manera que los hemos extraído de estas dos igualdades, ¿verdad? De esas dos igualdades. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos, como ambas son iguales a lambda, entonces podemos decir que 3 sobre 2x va a ser igual a menos 2 sobre 4y. Así. Esto implica entonces que nosotros podemos pasar, este está dividiendo, pasa a multiplicar. De igual forma el 2x pasa a multiplicar y aquí me quedaría 12y es igual a menos 4x. ¿Sí? Ahora, dividiendo entre 4 a ambos lados, aquí me quedaría 3y es igual a x. ¿Ya? A menos x. Así. Pero esto lo puedo escribir como x igual a menos 3y. Así. Y ya encontré de alguna manera el valor de x, ¿verdad? Así. Vamos a continuar entonces. Continuamos y este valor lo vamos a sustituir en, vamos aquí, sustituyendo x igual a menos 3y. ¿A dónde lo vamos a sustituir? En la ecuación en g de x, y igual 0. Ahí lo vamos a sustituir. Vamos a proceder entonces. Veamos qué nos da. Vamos a tener que la función x, g de x, y, sabemos de que no es más que x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 1, y eso es igual a 0, ¿verdad? En nuestro caso nos quedaría aquí, en vez de x yo voy a poner menos 3y al cuadrado más 2y al cuadrado menos 1, y esto es igual a 0. Y aquí que me va a quedar 9 menos 3 al cuadrado es 9y al cuadrado más 2y al cuadrado menos 1 igual 0. Continuamos y decimos que aquí 9y más 2y me queda 11y al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es igual a 1. Sí, a 1. Continuamos y vamos a obtener un valor de y igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 sobre 11. Así. Entonces hemos encontrado
hoy sí, de forma numérica, el valor de y. Tenemos dos valores de y ahí. Entonces, para encontrar el valor de x ya numéricamente, que es esta, ¿verdad? X igual a menos 3y, vamos a sustituir. Entonces, vamos a decir que en este caso, por cuestiones de mayor comprensión y menos complicación, vamos a verificar cuánto es la raíz cuadrada de 1 sobre 11. Raíz cuadrada de 1 sobre 11. Eso es 0.30, ¿verdad? 0.3015 y un montón de números más. Pero solo vamos a tomar dos, 0.30. Así. Y va a ser igual a 0. A más o menos. Aquí. Más o menos 0.30. Ahí. Entonces, para encontrar el valor de y, vamos a sustituir ese valor de y en la ocasión x igual a menos 3y. Pero tenemos aquí, como y tiene dos valores, entonces vamos a sustituir dos veces. Cuando y, vamos a decir aquí, cuando y sea igual a 0.3, veamos cuánto nos da x. X va a ser igual a menos 3 por 0.3, que esto es igual, x va a ser igual a menos 0.9. Así. Cuando y sea igual a menos 0.3, como sabíamos de que y iba a tomar dos valores por la raíz cuadrada, ¿verdad? Más o menos, entonces aquí va a ser menos, x va a ser igual a menos 3, factor de menos 0.3, por lo tanto, x va a ser igual a 0.9. Entonces, hemos obtenido dos valores de x, de tal manera que al sustituir en y igual a 0.3, obtuvimos x igual a menos 0.9. Y al sustituir en y igual a menos 0.3, obtuvimos x igual a 0.9. Así, entonces los puntos en cuestión son los siguientes. Menos 0.9, 0.3. Y el punto 0.9, menos 0.3. Esos son los dos puntos. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Nada más procedemos a evaluar estos puntos en la función, ¿ya? Para encontrar lo que es los extremos que me están pidiendo. Entonces procedemos a sustituirlos. Tenemos que la función f de x, y es igual a 3x menos 2y, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluarlo en el primer punto. F de menos 0.9, 0.3 nos va a dar 3 factor de menos 0.9 menos 2 factor de 0. De 0 no me quedó. 0.3. ¿Ya? Aquí nos va a dar menos 2.7 menos 0.6. Resolviendo esto sabemos que nos da menos 3.3. Así. Luego procedemos a hacer lo mismo con el otro punto. Va a quedar entonces que f de 0.9 0.9, menos 0.3 va a ser igual a 3 factor de 0.9 menos 2 factor de menos 0.3. Aquí nos va a dar 2.7
Menos por menos nos da más 0.6 y esto nos da un total de 3.3 también. Así pues, los valores que nosotros andábamos buscando aquí, los valores extremos, los extremos de la función es f de x, y cuando esta es igual a 3x menos 2y y que está sujeta a la restricción x al cuadrado más 2y es igual a 1, los valores serían estos que hemos encontrado aquí. ¿Sí? Estos serían los valores extremos. Valores extremos. Así. Y de esa manera es como nosotros hemos resuelto ese ejercicio, ¿verdad? Ese ejemplo lo hemos explicado. Yo sé que es un poquito extenso, pero decirles de que siempre trato la manera de ir desglosando cada una de las cosas para que ustedes comprendan un poquito. Y si ustedes ya lo habían comprendido o ya lo habían visto antes, yo siempre sugiero, ¿verdad? Que si pueden dar algún aporte, es bienvenido. Eso no pasa nada, siempre es bienvenido, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con esto, con el ejemplo que acabamos de glosar. Vamos a ver. Sí, hola, no sé si me escuchan. ¿Tienen alguna duda, opinión, aporte sobre el ejemplo que acabamos de desarrollar? Hola, licenciado. Bueno, de mi parte, fíjese que se me cortó lo que es la señal y pues no pude terminar de observar la explicación del video, me sacó. Vaya, comprendo. Sí. De todos modos, no se preocupe, la tutoría está siendo grabada y en la medida posible, ¿verdad? Vamos a hacérselo llegar para que ustedes lo observen. Sí. Perfecto. No sé los demás. Diego José Avilés, no sé si me escucha. Sí, licenciado, todo claro. Todo claro, muy bien. Bueno, por aquí tengo un ejemplo que quería verificar si ustedes me lo pueden trabajar sobre lo que es encontrar los extremos, ¿verdad? En este caso sería el siguiente. Voy a reescribir sobre determinar los extremos. Determinar los extremos. Aquí lo voy a escribir. Aquí. Determinar los extremos. Los extremos de la función sería de la función f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 5x menos 4y más xy. X al cuadrado más y al cuadrado menos 5x menos 4y más xy. Les pido de favor que trabajemos este ejercicio. Quiero verificar, identificar los saberes obtenidos el día de hoy. Así es que
les voy a dar un tiempo prudente para que ustedes lo resuelvan. Sabemos de que este tipo de ejercicios lo van a trabajar como el primer ejemplo que yo les expliqué. Así es que les pido de favor que lo trabajen y luego me digan cuál es el punto crítico, si es mayor que cero, es menor que cero, cuánto les dio la segunda derivada de segunda derivada parcial con respecto a X y así. No sé si me doy a entender, estimados estudiantes. Sí, licenciado. Muy bien, voy a dar aproximadamente unos de 5 a 10 minutos para que ustedes lo trabajen. Así yo luego pregunto.
Dice 2x más y con menos 4y más x. ¿A cuál procedimiento se refiere? Creo que solo las derivadas puede ser, licenciado. Comprendo, 2x menos 5 más y. Estamos bien, estamos bien. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que lo tiene por ahí, dígame cuánto le dio la derivada parcial con respecto a x. ¿Cuánto le dio? 2x más y cuadrado. No estoy seguro. Y cuadrado, no, ahí sí. Tendría que haber sido aquí 2x, estamos bien. ¿Le aparece un menos 5 por ahí? Sí, porque vamos restando ya la que es derivando. Menos 5. Y luego me quedaría y, ¿verdad? Sí, Más y, ahí está. Eso sí. Vamos con la otra. F de la derivada parcial con respecto a y, ¿cuánto nos da? 2y. 2. 2y. Sí, lo sacamos de acá, es cierto. Luego, Menos 1. menos. No, sería menos 4. Como estamos derivando con respecto a y, estaría por aquí, Sí, ¿verdad? Unos 4. Y por último, le aparece un sí. más x por ahí. Aquí, de aquí, ¿verdad? Exactamente. Así. Ya con eso hemos calculado lo que es la derivada, ¿verdad? La derivada parcial con respecto a x y también con respecto a y. No sé si alguien más llegó más, también ya llegó a encontrar el punto crítico. Mario Salvador Serpas. No, licenciado, en realidad no paso de ahí de la derivada, estaba tratando el punto crítico, pero no Comprendo. paso por ahí. Cristian, el que me estaba ayudando, ¿verdad? Wendy Carranza. Diego José Avilés. Ahorita acabo de pasar eso, me dio el punto. Ahorita cuando me dio, no es, estoy. Me dio 2,1. Ah, 2,1, sí, efectivamente ese es el punto. Sí, muy bien. Voy a quitar. Creo que aquí. Vale. El punto crítico, aquí lo voy a poner punto crítico. Punto crítico. Crítico es 2,1. ¿Ya? Sabemos de que a partir de ese nosotros sabemos de que el punto crítico puede ser tres cosas, ¿verdad? Puede ser un máximo, puede ser un mínimo, puede ser un punto silla. Así pues, luego del punto crítico procedemos a calcular lo que es la segunda derivada la segunda derivada parcial con respecto a x, y esa nos va a dar un valor de 2, ¿ya? Y la segunda derivada parcial con respecto a y nos daría un valor también de 2. Y la segunda derivada parcial, en este caso mixta, sería, nos va a dar un valor de 1. Les sugiero ahí que ustedes por su propia cuenta vayan comprobando eso después. Y entonces, a partir de eso, nosotros aplicamos lo que es la función de, ¿ya? Eh, que sería, que no es más que la función aquella, ¿verdad? De x, y aquí, tal que aquí f de la segunda derivada parcial con respecto a x está multiplicando con la segunda derivada parcial con respecto
AY menos la segunda derivada cruzada, que es f de x, y, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Como ya tenemos los valores aquí, aquí me va a quedar 2 por 2 menos 1 al cuadrado, y esto es igual a 2 por 2 es 4, aquí me va a quedar 1, me queda un total de 3. Vemos que este 3 es mayor que 0, y al ser mayor que 0, entonces puede pasar de que sea un mínimo o un máximo, ¿verdad? Entonces procedemos a evaluar la función, la segunda derivada parcial con respecto a x, lo evaluamos en el punto crítico 2,1 y vemos que también es mayor que 0, ¿sí? Vemos que la segunda derivada con respecto a x también es mayor que 0, por lo tanto vamos a estar hablando de un mínimo, vamos a estar hablando de un mínimo, ¿sí? De esa manera es que se trabaja este tipo de ejercicio, como les he dicho siempre. Sí o no, estimados estudiantes, casi siempre uno se confunde con esto de la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y ya de repente hace una ensalada de derivadas parciales. Hay que tener cuidado en eso, les invito a que practiquen lo más que puedan y en la medida posible van a ir adquiriendo el aprendizaje necesario, ¿verdad? Que se espera. Muy bien. No sé si tienen preguntas. Es la misma analogía que hemos hecho ahorita, lo hicimos en el ejemplo 1, ¿ya? Ahora, si no tienen más preguntas, permítame. ¿Tienen preguntas, estimados? Sí, sobre las tareas de La tarea, ¿verdad? puedo Con subir el archivo SIG o solo puedo subir el archivo PDF a plataforma, licenciado. Vaya, fíjense que en ese caso, fue usted el que me preguntó, ¿verdad? Sí, Yo sí. observaba ahí que decía que hay que cargar el archivo en zip, decía zip, ¿verdad? El comprimido. Entonces, pero no sé si si le habilita un espacio a ustedes allí en la parte de la entrega también para poder subirlo. Como a ustedes les parece de una forma, ¿verdad? A mí me parece de otra forma. Entonces, pero a mí lo que me interesa ahorita, así, es sí, vale. A mí lo que me interesa es que suban el PDF y el archivo comprimido. Si gustan, si no lo pueden subir en plataforma, envíenmelo al correo. Yo con eso me doy por enterado de que sí, ¿verdad? Ha cumplido con los lineamientos que da allí el coordinador, ¿sí? No sé si me explico en ese sentido, Ok, estimado. sí, Sí, estoy de acuerdo. muy bien. Vale, Lick, otra cosa, una estimados. consulta con Dígame, respecto a eso. dígame. Fíjese que, bueno, hay veces que cuando uno manda, bueno, por ejemplo en mi caso, hay veces que mando el archivo comprimido en sí y agrego lo que es el PDF ahí. Por veces el PDF, no sé qué creo que es problema de una computadora, que solo se me van con los comandos, entonces yo por ende solo envío lo que es el PDF, ¿verdad? Pero no sé si podría al final agregar, por ejemplo, una imagen, ¿verdad? Ya sea del apartado donde uno estaba trabajando en látex, Sí, todo sí. eso, como una captura de Sí, sí. comprobación. Fíjese que ese problema ya se ha dado, como esto de látex se trabaja con, ¿cómo le llaman esto? Con carpetas locales, es decir, si usted extrae una imagen, la agrega en látex, pero esa imagen no está en la carpeta que usted, donde tiene todos los archivos, no se lo va a reproducir y va a quedar en blanco. Entonces, una de las sugerencias que no sé si en ese sentido están trabajando con látex o con Overleaf. Overleaf Con Overleaf, en Overleaf. es mejor Overleaf. Sí, Entonces, yo sugiero, ¿verdad? Si ustedes pueden subir el archivo comprimido y ahí mismo va el PDF y no se le distorsiona, no le molesta, súbanlo. Pero si no, solo el PDF y el archivo comprimido, envíenmelo al correo, que yo voy a validarlo así. Yo les voy a explicar al licenciado que han tenido dificultades ustedes y que siempre han cumplido, ¿verdad? Con la parte de la entrega. ¿Sí? perfecto, está bien entonces.
Bueno, Con respecto al ejercicio número 3, ¿verdad? Los va a solucionar más adelante esa inquietud, ¿verdad? Porque ahí, como sí, yo decía el compañero, le voy a preguntar yo al coordinador. Sí. sí, porque ahí con ese respecto vamos a seleccionar uno, vamos a resolver solo uno, ¿o qué? Es que como cuando dice al menos uno, según la Pues sí, teoría lógica lógica, teoría de conjunto se llama la materia, ¿verdad? sí, Al menos uno significa que puede ser uno o más. ¿Sí? sí, Entonces allí es que hasta a mí también me queda un poco así. No lo había revisado detenidamente, pero sí solo nos dijo el licenciado, siempre observen la tarea, entonces yo lo observé, pero esa partecita, esa sugerencia, no. Voy a preguntar bien, no se preocupe, eso no es cosa del otro mundo. sí, Eso, porque como Pues, ahí dice que utilicemos, dije, los métodos de los multiplicadores de Lagrange, dije, para sí encontrar dice, los extremos con restricciones de la función dada. Seleccione al sí, menos uno, ¿verdad? Que es algún sí, literal. sí, por eso. Voy a preguntar, no se preocupen. Sí, sí. A ver, parece que respecto a alguien, las notas, dígame. ¿sabe cuál es el periodo de calificación de las tareas, licenciado? Vaya, gracias Están por esa algo pregunta. preocupados ahí. Sí, gracias por esa pregunta. Justamente eso le iba a mencionar. Vaya, estimados. Fíjense que yo soy bien sincero, ¿verdad? Nosotros los tutores, a nosotros nos envían la agenda, nos envían qué es lo que tenemos que dar en las clases y los lineamientos, los coordinadores nos los proporcionan a nosotros. Voy a hablar con la experiencia que he tenido, ¿verdad? Yo siempre respeto cuando el coordinador nos da la indicación, procedan a revisar o aquí está la rúbrica, procedan a revisar. Así es que yo siempre espero porque ya, bueno, aquí en confianza, ¿verdad? Ya me ha pasado que yo he calificado antes y el licenciado me pregunta, pues, no él, ¿verdad? Específicamente, no que otro. Me pregunta, mire, licenciado Rudy, ¿ya calificó la tarea? Sí, le digo yo, ya la califiqué, sí, pero no esperó la rúbrica, ya se imaginarán ustedes, ¿verdad? Entonces, desde entonces yo mejor espero que el licenciado coordinador dé la indicación y yo procedo a calificar. Y si él envía la rúbrica, mucho que mejor, pues, ¿sí? Espero esa parte me comprendan, no soy yo el que decido en qué momento comenzar a revisar, sino más bien el coordinador nos avisa, ¿verdad? Sí. Eh, no sé si pude responder a su pregunta, estimado Cristian. ¿Le ha consultado a él si ya hay la rúbrica para la tarea 1, licenciado? Ya Vale, que menciona. ajá, comprendo. Fíjese que en realidad es otra de las cosas. En realidad no le he consultado, pero casi siempre él informa. La mayoría de coordinadores ellos informan en qué momento uno puede proceder a revisar. No se preocupen, de todos modos la nota siempre va a estar ahí. Y si en esta semana me lo dice, yo procedo pues rápido a revisar y esperamos colocarle a todos solo 10, ¿verdad? Así es que no se preocupe por eso, esperemos nada más las indicaciones que brinde el coordinador y yo procedo, ¿verdad? Sí. Vaya. ¿Qué otra cosa? Vaya. Otra cosa que se me estaba olvidando comentarles, no sé si se los dije en, en la tutoría, en la primera tutoría, es que fíjense que no es muy ético lo que voy a comentar, pero durante el día a mí se me dificulta bastante poder contestarles, así es que voy a estar contestando a sus diferentes interrogantes de las 6 en adelante, ¿sí? Ustedes pueden preguntar a la hora que quieran, voy a aclarar, pueden preguntar a la hora que quieran, pero mi respuesta se las voy a hacer llegar de las 6 de la tarde en adelante, ¿sí? Porque durante el día se me dificulta un poquito. Yo espero de su comprensión es ahí, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, a las 2 de la madrugada está trabajando y tiene una duda y dice, bueno, yo soy olvidado y si no le pregunto ahorita, después se me olvida. Hágame la pregunta, me lo envíe si es posible a mi número personal y yo se lo contesto después. Ya sabe que es ahí de la tarde en adelante y yo le contesto. ¿Sí? No sé si me explico, estimado estudiante. Esa parte sí quería aclararla porque no me acuerdo si lo había mencionado con tantas cosas, ¿verdad? Más con tantos ejercicios que hay que hacer. Me imagino que a uno también se le pueden olvidar las cosas, ¿verdad? No sé si tenían más preguntas.
Es sobre el ejercicio de la tarea, es que disculpe que se me fue. Hay que utilizar las derivadas sucesivas en los dos ejercicios que están ahí. En todos los ejercicios, dice. En el Sí, ejercicio 1. sí, como sabemos que esto de las derivadas sucesivas tiene que ver también, ¿verdad? Como comenzamos a derivar, hacemos la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y así sucesivamente. En este caso solo estamos hablando de una segunda derivada, ¿verdad? Sí, sí, hay que hacerlo. Sí. No se vayan a confundir en cuanto a, por ejemplo, f sub x, eso significa la primera derivada parcial con respecto a x. También pueden utilizar cualquiera de los dos. Eso lo mencionaba también en la tutoría ordinaria. ¿Sí? Me refiero a esto, estimados. Lo voy a ver si lo escribo por aquí. Si usted lo quiere escribir así, esto significa la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Que es lo mismo que yo escriba la derivada parcial de f con respecto a x. Eso es lo mismo. Ustedes ahí pueden utilizar cualquiera de las dos eh, simbologías, ¿verdad? Tenemos también la segunda derivada, que la podemos representar como la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a, derivada parcial con respecto a x. También. Allí ustedes deciden qué simbología utilizar. Nada más, ¿verdad? Sabemos de qué son las derivadas sucesivas que está mencionando ahí en el ejercicio número 1. Sí. Bien, no sé si hay más preguntas. No, licenciado, muchas gracias por todo. De mi parte no hay nada. No hay otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, por mi parte esto sería todo. Siempre estaré agradecido por su atención prestada y bueno, esperamos seguir obteniendo, ¿verdad? Más aprendizaje. No crean, también uno como tutor fortalece los aprendizajes adquiridos y yo espero que ustedes, toda esta orientación que se les ha dado en esta tutoría ordinaria, les sirva, ¿verdad? Sea de gran ayuda. Bueno, esto sería todo. Yo les agradezco mucho. Pasen buen día. Bendiciones. Bendiciones, A ver, licenciado. Feliz fin de semana y para ustedes también, compañeros.